¿Qué tal? Buenos días, son las 11 y casi 8 minutos aquí en Canarias. Empezamos una nueva edición de Atlántico Noticias y lo hacemos hablando de lo que hemos visto en estas últimas 24 horas. España ya tiene presidente. Pedro Sánchez ha prometido su cargo esta mañana ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Ha ocurrido, como decíamos, menos de 24 horas después de recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso y menos de 12 horas después de lo que ha sido una nueva noche de protestas en Madrid con 4.000 manifestantes, también lanzamientos de objetos y enfrentamientos con la policía e insultos también a los periodistas. Hay otras 10 personas detenidas. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, así como más. Ya lo ven, política por la mañana y disturbios por la noche. Esto es en lo que se ha convertido España en estos últimos días. De esta forma que acaban de ver, en un acto sencillo y protocolario ha asumido su cargo Pedro Sánchez, que reedita su responsabilidad como presidente y abre otro capítulo nuevo, el de la formación de gobierno. Otro juego de malabares para Sánchez que podría reducir el número de carteras y todo apunta a que prescindir también de las ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero. Bueno, en las próximas horas está prevista esa reunión entre Pedro Sánchez y también la que con total probabilidad va a ser su vicepresidenta, Yolanda Díaz, para definir lo que será el próximo Ejecutivo. Uno de los primeros movimientos ya confirmados es el anunciado por el hasta ahora ministro de Consumo, Alberto Garzón, que hoy mismo, por iniciativa propia, ha dejado la dirección de Izquierda Unida y de esta forma también se aparta de la primera línea de la política. Tras obtener los 179 votos de apoyo de ayer, hoy toca prometer el cargo. Pedro Sánchez lo ha hecho en el Palacio de la Zarzuela ante el rey Felipe VI. El Gobierno, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras. Precisamente eso, los futuros ministros y ministras, es lo que toca ahora. Se empiezan a barajar los nuevos nombres. Lo que sabemos es que no estarán Irene Montero o Alberto Garzón, que abandona la política. Las quinielas están sobre la mesa y ya se podrían conocer algunos nombres durante este fin de semana. Hasta luego. En los próximos días, Pedro Sánchez conformará su nuevo gabinete, seleccionando a los ministros que formarán parte de su ejecutivo. La toma de posesión de estos cargos será el paso definitivo para la oficialización del nuevo gobierno que relevará al anterior en sus funciones. El nuevo ejecutivo podría estar al menos decidido el próximo martes. Buenos días. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Por delante, una legislatura que se prevé agitada, con lo cual se habla ya de un ejecutivo con menos ministerios y con mayor perfil político. Bueno, eso aquí en España, pero hacemos un repaso por los rotativos de la prensa internacional. Vamos a ver la alusión a la investidura de Pedro Sánchez, por ejemplo, en el Washington Post. Ahí lo están viendo, dice Pedro Sánchez elegido, primer ministro, aquí lo llamamos presidente de España, a pesar de la controversia por la amnistía de los separatistas. The Guardian en el Reino Unido apunta que Sánchez prepara su tenso mandato después de la amnistía catalana. Vamos a Francia, donde Le Monde dice que Pedro Sánchez pacta con los independentistas catalanes. Y en Alemania, Die Welt publica: el socialista Pedro Sánchez sigue siendo el presidente del gobierno de España. Ya saben que el primer ministro, el canciller alemán, también ha felicitado a Pedro Sánchez por ese nombramiento. Y esto tristemente se está convirtiendo en una costumbre. Ya en la calle Ferraz de Madrid anoche volvieron a repetirse los disturbios y los enfrentamientos con la policía protagonizados por una minoría ultra que, eso sí, se coloca en las primeras líneas de las manifestaciones, así que son los más ruidosos. Según la delegación del gobierno, anoche se concentraron unas 4.000 personas en los alrededores de la sede del PSOE en la capital de España, la mayoría de ellos pacíficos. Son ya casi 2 semanas de protestas cada noche en ese punto de Madrid, pero la manifestación, que comenzó, como suele ser habitual, de una forma silenciosa, pacífica, en tranquilidad, poco a poco, los más radicales se hicieron notar y tiraron objetos contra la policía, también objetos contra los periodistas, insultos, quemaron también varios contenedores y la policía tuvo que detener a 10 personas y además hay 7 heridos, entre ellos un agente. En las redes sociales se ha hecho viral también esta imagen que están viendo. Entre el grupo de manifestantes de anoche, alguno ondeó esa bandera con el símbolo nazi. Es la esvástica que nos lleva a otra época. Seguramente ustedes saben de qué se trata, la esvástica que se relaciona con la Segunda Guerra Mundial y con todo el movimiento que lideró Adolf Hitler en Alemania.
Bueno, Argentina tiene una nueva cita con las urnas. Salimos de España y nos vamos hasta ese país que este domingo tendrá una segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. Se enfrenta a Sergio Massa y también al liberal Javier Milei. Las encuestas van muy reñidas por ahora. Este jueves se cerró la campaña electoral en Argentina. Ahora quedan por delante 2 jornadas de reflexión. Contra todo pronóstico, fue Sergio Massa quien ganó la primera vuelta de las elecciones, a pesar de que las encuestas daban la victoria al ultraderechista Milei, que quedó en segunda posición. El próximo domingo, 35 millones de argentinos están llamados a las urnas para elegir entre la ultraderecha populista o el peronismo. Unas encuestas dan como vencedor a Sergio Massa, pero a menos de un punto le come terreno Javier Milei. Sin embargo, otras dan como ganador a Milei frente a Massa. El caso es que en estas fechas el escenario es similar para ambos candidatos. España hizo mucho de lo que nos queremos un cambio, nos viéramos enfrentados. Y con esta cercanía han desatado una campaña internacional buscando apoyos en el exterior. Massa, actual ministro de Economía, podría ganar unos comicios a pesar de estar en medio de la peor crisis financiera del país en décadas. Voy a ser presidente porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos, yo no les tengo miedo. Abogado, 51 años y moderado, que busca remodelar a los peronistas, sus promesas, el recorte de impuestos y un gobierno de unidad. Que lo peor ya pasó. Milei, 53 años, se autoproclama como anarcocapitalista, combativo, agresivo y con un discurso que roza el teatro. Su apoyo mayoritario lo encuentra entre los jóvenes. De ciencia y tecnología e innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Milei pretende promover ajustes fiscales. Massa apuesta por la moderación. Uno de los dos tiene la responsabilidad de gobernar los próximos 4 años. El resultado, el domingo. El resultado del domingo, pero ahora mismo en Atlántico Noticias vamos a ver cómo se viven estas últimas 48 horas antes de la cita electoral en Argentina. Saludamos a Lourdes Puente, que es politóloga y también directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica de Argentina. Buenos días para nosotros, buenas madrugadas para ustedes ahí en Argentina. Buen día, Antonio, buen día a toda la audiencia, un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos con una pregunta directa, ¿Es Milei o Massa? ¿Qué dicen las últimas encuestas? Bueno, si uno mira todo el promedio de las encuestas está muy reñido. Y además la encuesta como herramienta de auscultación de la sociedad está muy rota, ¿no? Ninguna de las encuestas anteriores ha logrado, tanto en las PASO, que son nuestras primarias obligatorias, que se dan antes de las generales, y ni antes de las generales hemos tenido en las encuestas una verdadera herramienta para saber qué iba a pasar. Así que, y ahora lo que está dando es un empate técnico prácticamente, así que hay mucho susto en ambos bandos, mucha sensación de incertidumbre y en la sociedad ni que hablar, ¿no? ¿Qué se espera? ¿Una alta participación? Y si fuese así, si participasen muchos argentinos, ¿a quién favorecería de los dos? Bueno, esto también es una incógnita, básicamente porque nosotros tenemos feriado largo este fin de semana, o sea que el lunes va a ser feriado, con lo cual hay como temor, de hecho hubo alguna intención de cambiarlo, y eso hace que todos los argentinos que están dudosos, porque hay mucha gente que no se siente representada por ninguno de los dos, ¿no? Como ustedes saben, y creo que recién decía en el reporte, uno sacó el 30% y el otro el 37%. Entonces hay mucho más en contra de cada uno que a favor. Eso hace que mucha gente además sienta que la política no los está representando y que no hace falta. Así todo, la última elección hubo un 70 y pico por ciento y poquito por ciento de participación. Acá, como ustedes saben, el voto es obligatorio, pero la pena por no votar no es muy grande, es una multa muy pequeña. Así que hay incertidumbre incluso en qué participación va a haber. La mayor participación entre las PASO y las generales favoreció al candidato oficialista, Sergio Massa. Es decir, de la gente que se incorporó, fue mayor la que se incorporó a favor de Sergio Massa. Hay mucha movilización de lo que nosotros llamamos el aparato territorial, que son las organizaciones del peronismo en territorio. Sí. Que es la que hacen y que promueven mucho llevar gente a votar,
que la gente se involucre. Como está tan reñido, eso está muy activo. Entonces, en principio parecería, por lo menos es lo que pasó en las generales, que una mayor participación estaría favoreciendo a Sergio Massa, pero también es verdad que muchas veces lo que moviliza la participación es que el otro no gane. Ya. Y como acá en los dos bandos hay un alto porcentaje de voto anti el otro, esto genera, la verdad, muchísima incertidumbre. Ya, No hay certezas. Estamos viendo justo ahora, en estos últimos segundos de las imágenes que tenemos a tu lado, esa presencia de Milei como una auténtica estrella del rock prácticamente en ese último acto de la campaña anterior, en un auditorio lleno que salió al escenario con música de rock. Ese efecto de sorpresa de Milei, arrollador, que vimos antes de la primera vuelta de las elecciones, ¿se ha perdido? ¿Ha cambiado él también su forma de comportarse en estas 2 semanas que llevan hasta las elecciones, hasta la segunda vuelta? Sí, tanto ha cambiado que en el debate, que todo el mundo dice que lo ganó Sergio Massa porque fue bastante arrollador, algunos dicen que le hizo hasta bullying, el único objetivo de él había sido no salirse de sus cabales y siente que lo logró, el de Milei, ¿no? Entonces, fue menos un intercambio de idea que un acoso de Sergio Massa y el otro manteniéndose en su línea. Con la idea de no mostrar una persona que se sale de sus propios cabales. Él creo que sí se trató de mostrar un poco más como una persona capaz de conducir, que es lo que tenía que convencer lo que viene. La realidad es que él se hace y él logra el voto. Lo que logra Milei en la Argentina es el voto de la juventud. Esa es su base más importante. Uh-huh. Y ese voto lo encuentra tanto en los sectores vulnerables como en los sectores más informados o más globalizados, por así decirlo. Unos por uno y otros por otra razón, pero básicamente es un voto antisistema. Escuchaba recién el relato que decían, hablaban de la característica ideológica del personaje de Javier Milei, pero la realidad es que la mayor cantidad de votos no tiene que ver con su ideología, sino que tiene que ver más con su personaje antisistema. Claro, no o sea, tanto hay un voto antisistema. Claro. No tanto a lo mejor con la ideología, sino más bien con la personalidad y como usted decía, con ese voto antisistema. Pues estamos aquí también en España, por lo menos nosotros aquí deseando que se produzcan esas elecciones, ver ese resultado. Será el próximo lunes cuando nos enteremos, pero bueno, hoy sí que le agradecemos, Lourdes Puente, que nos haya atendido en Atlántico Noticias. Buen fin de semana y buenas elecciones. Gracias a ustedes, Antonio, y a toda España. Bueno, volvemos a este lado del Atlántico, volvemos a Europa para hablarles de un asunto como es la guerra de Ucrania. La contraofensiva de ese ejército ucraniano se acerca a Bakhmut, donde han tenido lugar los combates más sangrientos de esta guerra, donde se han visto blindados asaltando trincheras rusas. Mientras en Odessa, al suroeste del país, el recién nombrado ministro de Exteriores de Reino Unido, David Cameron, ha mostrado su apoyo este jueves a Ucrania y visitaba pues ese puerto en persona. Ese puerto de cereales, uno de los objetivos rusos, como saben, de esta ofensiva. Y este es otro de los conflictos de los que estamos pendientes. Es el día 42 hoy de la guerra en Oriente Próximo. Ya están en España los 139 hispano-palestinos evacuados de esa zona que vemos ahora en directo. Esto es una manifestación que se está produciendo en la franja de Gaza. Como ven, muchas banderas, mucha gente concentrada en este momento en contra de esa invasión, en contra de del ataque del ejército israelí a la franja de Gaza. Ya saben que la ciudad de Gaza está prácticamente sitiada. El ejército de Israel ha llegado incluso hasta ese hospital, es el de Al-Shifa. Ayer veíamos imágenes de la incursión dentro de ese hospital y el ejército de Israel manifiesta que se han cumplido los objetivos, que allí dentro de ese hospital
había municiones, que había estancias ocultas de Hamas. Por tanto, manifiestan y justifican esa invasión, ese ataque a ese hospital Al-Shifa. En esta manifestación, como están viendo, también vemos banderas palestinas. Se está rechazando esa incursión del ejército israelí en la Franja de Gaza, que hoy cumple su día número 42. Yo siento ahora bien, pero con el dolor lo que hemos dejado. Es una alegría amarga, son los hispano-palestinos repatriados de Gaza en las últimas horas. Tras días de incertidumbre, han aterrizado este jueves en Madrid en un avión del Ejército del Aire procedente del Cairo. Una situación buena, pero lo que pasa de pensamiento y de todo, la guerra que está continuada, la destrucción, las matanzas, todas, y toda nuestra familiar. I want peace. Quiero paz, soy un civil y quiero vida, cuenta Amir, feliz por poder abrazar a su madre. Tiene 17 años y dice que muchos de sus amigos en Gaza se han quedado sin familia a causa de la guerra. A pie de pista, la ministra de Defensa en funciones y el ministro de Exteriores han recibido a los 139 evacuados, entre ellos 64 menores y 3 bebés. Ellos han sido los primeros en salir. Sus vidas están ya a salvo, pero no vamos a dejar de olvidar que muchos otros civiles palestinos están en estos momentos siendo injustamente amenazados por bombardeos contra objetivos civiles que no tienen lugar. Dentro de la franja aún queda otro grupo de unos 45 palestinos con pasaporte español y sus familiares directos que se inscribieron en los listados en el último momento y cuya salida ya se está tramitando. And one order don't justify another. Un horror no justifica otro, es lo que ha dicho Josep Borrell, ahí lo han escuchado en Tel Aviv. El alto representante de la Unión Europea le ha recordado esa cuestión que decía, un horror no justifica otro, unas palabras que ha pronunciado después de visitar un kibutz en el sur de ese país, junto al ministro de Exteriores israelí. Asegura Borrell que entiende el miedo y el dolor del pueblo israelí tras los atentados de Hamas del 7 de octubre y defiende que responde al acuerdo internacional de derecho internacional, que se debe responder, Israel debe responder al derecho internacional. Eso sí, lo que no para, lo que continúa es la guerra. Israel dice haberse hecho con el control del puerto de Gaza y muestra al mundo el arsenal de armas que ha encontrado en el hospital de Al-Shifa. Jamás lo niega y llama a Israel y Estados Unidos mentirosos. La situación en los campamentos de refugiados es crítica para los palestinos. No hay agua, no hay luz, tampoco hay alimentos y Naciones Unidas alerta de que están en riesgo inminente de morir de hambre. El ejército israelí exhibe la que sería su última victoria. Aseguran que se han hecho con el control del puerto de Gaza, uno de los principales centros de operaciones de Hamas. Al igual que en Al-Shifa, el mayor hospital de la franja, donde dicen haber descubierto varios túneles subterráneos y una gran cantidad de armamento perteneciente a los milicianos. Además del cuerpo sin vida de uno de los secuestrados israelíes retenidos en la franja, Hamas lo niega y acusa a Estados Unidos e Israel de contar mentiras al resto del mundo. Ajenos a la presión internacional, la ofensiva israelí estaría a punto de entrar en una nueva fase. Según su ministro de Defensa, ya controlan el este de la ciudad de Gaza, lo que estrecharía el cerco a los islamistas. Mientras los civiles evacuados al sur se hacinan en campamentos cada vez más llenos. Mahmoud huyó de su casa y aunque encontró una tienda de campaña para refugiarse en el campamento, no tiene las necesidades básicas. Rara vez tenemos acceso a agua potable, escasean los alimentos. Si no nos matan los ataques aéreos, moriremos de hambre, se lamenta. En Cisjordania la tensión aumenta. 3 terroristas han sido abatidos tras abrir fuego en un puesto de control entre Jerusalén y Belén. Una persona ha muerto y otras 5 han resultado heridas.
Ya lo ven que la situación en la región es cada vez más complicada. En Gaza los desplazados lamentan que no tienen ya casi alimentos ni agua. En el sur los residentes cocinan miles de comidas para los palestinos desplazados que huyen de esos ataques. En estas ollas gigantes cocinan cada día 3.000 comidas al sur de Gaza para los desplazados por la guerra. Abu Muhammad explica que hacen carne y arroz al fuego porque no tienen gas, pero lo que realmente le preocupa es que los suministros se están acabando y no podrán seguir preparando comidas. Mohamed pide que abran las fronteras y envíen arroz, sal y azúcar. La periodista le pregunta para cuántos días más tienen. Y él contesta que solo para 2 o 3 días más. Desde que comenzó el conflicto con Israel el 7 de octubre, más de la mitad de la población del norte de Gaza se ha quedado sin hogar. Las autoridades médicas confirman la muerte de más de 11.000 personas. Alrededor del 40% de ellas son niños. Pues precisamente en estas labores de protección, también de nutrición y seguridad alimentaria, lleva desde 1953 trabajando allí en Oriente Próximo la organización Save the Children. El director general aquí en España es Andrés Conde, a quien ya saludamos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, señor Conde, lo primero, ¿tienen todavía trabajadores de Save the Children o voluntarios en estos puntos atacados, ya sean en Israel o en la Franja de Gaza? Y si es así, ¿cómo están? Sí, tenemos un equipo ahora mismo de 71 personas en los territorios ocupados. Concretamente, 25 de ellos están dentro de Gaza, están bajo el fuego armado, igual que toda la población de Gaza. Afortunadamente ¿cómo están? Pues yo diría que están vivos. Es lo único que ahora mismo podemos decir. Están vivos, ¿no? Están completamente angustiados por la situación que viven. Están intentando salvar su vida, la de su familia y encima poder proporcionar ayuda en un contexto donde faltan los suministros esenciales de comida, agua, medicamentos básicos, así que tienen su capacidad de trabajo muy limitada. Hablando precisamente de esos suministros, uno de los puntos clave en este conflicto desde que se inició fue ese paso de Rafah. ¿Ha podido recibir Save the Children ya algún tipo de cargamento que haya podido traspasar ese lugar, esa frontera entre Egipto y la Franja de Gaza? Sí, Save the Children desde que se abrió el paso fronterizo de Rafah ha conseguido introducir una serie de camiones con suministros esenciales, fundamentalmente agua potable. Esto ha sido lo fundamental. También hemos proporcionado pañales, productos de higiene menstrual para las mujeres, alimentos básicos y medicamentos esenciales. Eso han sido lo que los camiones han transportado. Muchos menos camiones de los que nos hubiera gustado poder introducir en la franja. Hay muchos más esperando que no tienen capacidad de acceso. Y hoy, por primera vez, el acceso a ayuda humanitaria es imposible por la falta de combustible. Esta es la noticia de hoy y la más grave. No podemos ya introducir ayuda ni nosotros ni las agencias de Naciones Unidas porque no hay combustible en la franja. Y claro, desplegar ayuda humanitaria en convoyes implica el uso de combustible. La prohibición de Israel de utilizar combustible y la ausencia total de combustible en la franja lleva a que la proporción de ayuda humanitaria ahora sea imposible. ¿Cómo se explica esta situación? Porque la no entrada de combustible, como usted dice, implica que no pueda llegar hasta la población algo que es básico como el alimento, como cuestiones como medicinas. El otro día veíamos a un miembro del ejército israelí sacando una bolsa de medicinas en el hospital de Al-Shifa como si eso fuese un cargamento, un camión entero de medicinas, como si eso fuese abastecer a toda la población, justificando que sí hay medicinas con simplemente esa bolsa. ¿Cómo es posible que Israel, desde el punto de vista de ustedes, incumpla esas normas del derecho internacional? Bueno, porque la comunidad internacional lo está permitiendo, sinceramente, eso es así. O sea, Israel está incumpliendo normas básicas de derecho internacional humanitario de una manera que no veíamos hacía décadas, ¿no? Pero es verdad que la comunidad internacional está contemplándolo en muchas ocasiones de una manera pasiva, en otras ocasiones apoyando o justificando que eso pueda ocurrir. Ningún ataque sobre población civil es aceptable. La muerte de 4.500 niños, el asesinato de 4.500 niños en la Franja de Gaza y el secuestro de decenas de ellos que jamás permanece son completamente inaceptables, ¿no? Pedimos un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes y también el acceso de la ayuda humanitaria. De otra manera vamos a ver muerte a una escala que no recordamos desde el genocidio de Ruanda.
Desde el genocidio de Ruanda. Y por último, antes de que estallase este conflicto, antes del 7 de octubre, no solo los niños, más de 70.000 niños, también en torno a unas 100.000 personas, porque usted mismo ha dicho que no solo Save the Children atiende a niños, también a personas adultas, dependían prácticamente en su día a día de Save the Children. Ahora, ¿qué pasa con esas personas? Bueno, ahora la situación es completamente crítica. Ya el 80% de la población de Gaza antes del comienzo de la guerra dependía de la ayuda humanitaria para sobrevivir. O sea, cada día las fronteras eran cruzadas por cientos de camiones con lo más esencial, porque en la franja no se produce prácticamente nada, ¿no? Entonces, eso está completamente interrumpido. Nos encontramos en una situación de falta de alimentos, falta de agua potable, falta de medicamentos esenciales, cuando la población ha sido bombardeada de una manera insólita, ¿no? El número de heridos, de desaparecidos bajo los escombros y de muertos es increíblemente elevado, ¿no? Entonces, de verdad, esto tiene que terminar. Necesitamos acceso humanitario inmediato y un cese del alto el fuego, un alto el fuego inmediato también. Andrés Conde, muchas gracias por atendernos y mucho ánimo a esos más de 70 trabajadores de Save the Children que están allí ahora mismo trabajando con los desplazados en la Franja de Gaza. Gracias. Muchas gracias por vuestro apoyo. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad, unos minutos, enseguida vamos a volver, pero antes de irnos vamos a echar un vistazo a ese territorio del que estamos hablando, precisamente a la Franja de Gaza. Esta es la imagen que llega desde una de las cámaras que están colocadas en la frontera con Israel. Aparentemente esto es un territorio tranquilo, ven que ahí no hay ninguna explosión, pero sí que es verdad que es un territorio que lleva en guerra más de 40 días, hoy día 42 de este enfrentamiento, que empezó el 7 de octubre con ese violento, con esa matanza que protagonizó Hamás en territorio israelí y que ha continuado, como estamos hablando ahora con Save the Children, con una auténtica invasión, esos ataques del ejército israelí en diferentes puntos de la Franja de Gaza. Con esta imagen lo dejamos por ahora, pero volvemos enseguida. 11:39, seguimos en directo en Atlántico Noticias y vamos a hablar de una cita que ha dado mucho que hablar precisamente en estos últimos días. Ha llegado a su fin el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco, en Estados Unidos. Este ha sido el punto de encuentro de los dirigentes para establecer los lazos entre países miembros de esas dos orillas. Entre todas esas reuniones cobra un significado especial, ya lo saben, la de Xi Jinping y también Joe Biden, lo que supone un acercamiento entre estos dos mandatarios, entre los que siguen prevaleciendo también muchas diferencias. Se siguen aún extrayendo conclusiones del último cara a cara entre Biden y Xi, y es que según el presidente americano, Estados Unidos es también una nación del Pacífico, ya que gracias a nosotros ha habido paz y seguridad en la región, lo que les ha permitido crecer. Él no estuvo en desacuerdo. Y aunque la reunión más esperada fue entre el presidente americano y el presidente chino, el APEC ha dejado diversos encuentros entre los dirigentes de los países miembros, como esta reunión trilateral entre Estados Unidos, Japón y Corea, o esta otra reunión entre el presidente chino y su homólogo mexicano para crear vínculos más fuertes. Llena de citas estaba la agenda de Xi Jinping, quien entre reunión y reunión también tuvo tiempo para hablar con altos ejecutivos americanos como Tom Cook o Elon Musk, a quien Xi le ha mostrado apoyo en el desarrollo que está teniendo Tesla en China. Ceasefire now. Ceasefire now. Y fuera de la cumbre, así es como sonaba el puente de la Bahía, uno de los principales accesos a San Francisco, donde cientos de manifestantes se han concentrado para mostrar su apoyo a Palestina y pedir que se acabe con el genocidio. Acaba la cumbre y llega otro de los momentos también esperados, la foto de familia que da paso a una cena de gala para despedir y agradecer la presencia de todos los dirigentes de los países miembros a este foro de cooperación económica Asia-Pacífico. Bueno, pues vamos directamente hasta Atlanta, donde madruga, eso sí, para atendernos nuestra compañera periodista María Rosman. Buenos días, María, ¿qué tal? Buenos días y con mucho gusto, que me encanta ser parte del programa y estar con todos ustedes. Ahí vemos además detrás de ti ese skyline de Atlanta, todavía no salió el sol, o sea que esto no tiene trampa ni cartón. Bueno, ¿qué eco nos deja, María, esa cumbre Asia-Pacífico?
Bueno, definitivamente ambos líderes, sobre todo hablando de Estados Unidos y China, han aprovechado la oportunidad pues para hacer un poco de relaciones públicas y de alguna manera vender la idea de que ambos salieron ganando de esta cumbre. Por una parte, Estados Unidos diciendo que sí, que se reunieron y que hablaron, pero que siguen siendo bastante duros y estrictos con respecto a China, y China pues mostrando imágenes de cómo se le rindió pleitesía al presidente chino en su visita a Estados Unidos. Es verdad que, bueno, vamos a ver lo que sale de esta cumbre y de esta conversación, pero por lo menos los analistas insisten en que sí, que es un avance, es un inicio, se retoman algunas conversaciones que después de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán se habían visto de alguna manera pues opacadas y turbulentas, y se están volviendo a reanudar esas conversaciones, ¿no? Por una parte el tema político, por otra parte las conversaciones también militares, también un acuerdo para tratar de controlar la crisis de fentanilo, que en Estados Unidos es muy grave, buscando formas de que no esos precursores que se dice, ¿no?, que son los elementos para poder fabricar el fentanilo aquí en Estados Unidos y que vienen de China, pues que haya un mayor control. Y por supuesto también la cooperación a nivel negocios, y todo esto pues también ensombrecido por qué es lo que le vamos a dar a Estados Unidos a China a cambio, ¿no? Y ahí vemos que por lo visto se ha hablado de eliminar algunas de las sanciones que habían con algunos laboratorios, que el presidente anterior de Estados Unidos había dicho que estaba violando los derechos humanos. Así que es un primer acercamiento, es más, llegamos a un acuerdo, pero vamos a comprobar que realmente se cumplen estos acuerdos y no queda todo en agua de borrajas, pero en principio se considera, yo creo que bastante positiva esta reunión. Yo no sé si llamarlo resbalón o anécdota, pero bueno, ahí tenemos también ese recadito final de Biden llamando a Xi Jinping dictador y después matizando que es un dictador porque dirige un país comunista. No sé yo si se lo habrá tomado muy bien el mandatario chino. Eso es simplemente pues un poco, después de haberse reunido, tratar de buscar la manera de apaciguar los ánimos en ambos lados, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues para todas las personas que no están tan de acuerdo con que haya un acercamiento entre China y Estados Unidos, sí, bueno, estamos haciendo esto, pero no nos lo creemos y seguimos entendiendo que esta persona está haciendo, bueno, lo que está haciendo en China en muchos casos, y no vamos a dejar que todo esto quede en nada al fin y al cabo. O sea, sí vamos a hacer un acercamiento, pero sí sabemos con quién estamos lidiando. Y es una manera de nadar y guardar la ropa, ¿no? De alguna manera hacer esta reunión con los chinos y llegar a un acuerdo, y al mismo tiempo que no llegue aquí de alguna manera a pensar los votantes que Estados Unidos pues está de alguna forma bajando la guardia ante China, ¿no? Claro, son enemigos íntimos Estados Unidos y China. Bueno, pasamos a otro asunto. Sí. Y yo no sé, aquí, claro, en España causa mucha expectación, noticias todos los días, la investidura de Pedro Sánchez y sobre todo esas protestas cada noche durante las últimas 13, 14 noches ya en Madrid, esos disturbios. Yo no sé si eso llega a Estados Unidos y a lo mejor ayuda, también te pregunto, la participación del archifamoso ex presentador de la cadena Fox News, Tucker Carlson, en una de esas manifestaciones junto a Santiago Abascal. ¿Cómo se vive eso por ahí? Realmente llega poco. Sí llega, obviamente, pero no a nivel de que la gente lo comenta todos los días en la calle, ni mucho menos. Los titulares de los periódicos más importantes aquí en Estados Unidos tienen diferentes versiones de lo que está ocurriendo en España. Por una parte, todos sí que dicen que las protestas están ahí. Hay algunos que dicen que por fin España llega a un acuerdo para poder tener cierta gobernabilidad al investir a Pedro Sánchez, pero que el costo es muy grande con el acuerdo que se ha hecho con los independentistas, y otros que dicen que este acuerdo precisamente lleva a España a una crisis secesionista o una crisis constitucional que conviertan a España en un país volátil políticamente y por lo tanto no recomendable para inversiones económicas, lo cual obviamente es un problema porque hace ver a España como un país que está en una situación muy frágil y que puede frenar pues muchas inversiones a nivel internacional. Esto desde el punto de vista de titulares, ¿no? Ahora, ¿la gente en la calle habla de esto? No realmente, no es un tema común. España para muchos estadounidenses se ve como un país lejano y pequeñito, así me lo han comentado muchas veces, pero que existe una cierta preocupación en cuanto a la estabilidad política europea, y dentro de eso el papel que
juega España con los últimos 4 meses, con la investidura ahora de Sánchez y definitivamente con las protestas. ¿Y qué va a ocurrir a partir de ahora? Si realmente va España a desintegrarse o no, es algo que sigue, definitivamente está en la mira, sobre todo ya a alto nivel aquí en Estados Unidos y también a nivel económico. Pues María Rosman, como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, volvemos a este lado del Atlántico. En Bruselas, el gobierno de Canarias sigue con su gira entrevistándose con los diferentes grupos, también con la comisaria de Interior Europea con la que se ha hablado esta misma mañana de migración. El presidente canario, Fernando Clavijo, pretende más ayuda de la Unión Europea y ha invitado a la consejera a venir aquí a Canarias para ver cómo se manejan esos recursos. Vean. La comisaria está muy consciente de la situación que está viviendo Canarias en materia migratoria. Hemos podido hablar y repasar los datos, 32.500 inmigrantes que han llegado a lo que va de año a nuestras costas, casi 500 embarcaciones. Piensen que el 70% de toda la inmigración irregular que ha llegado a España, el 70% ha llegado a Canarias. Pude hablar también de la situación de los menores inmigrantes, que el Pacto Europeo por Inmigración, que previsiblemente pues de aquí a final de año, en enero, se puede aprobar, evidentemente no entra ahí, esa es competencia de los Estados miembros, y le transmitía pues, bueno, la voluntad y el acuerdo con el Gobierno de España para producir esa modificación legislativa. Y terminamos la reunión. Va a celebrarse el 28 de noviembre una conferencia del máximo nivel para hablar de la política migratoria y para hablar también de acuerdos internacionales a los efectos de luchar contra esas mafias. Pues aquí en Canarias el periodista especializado en economía, Jaume Portell, presentó ayer, mejor dicho, su libro ¿Por qué no se quedan en África?, en la sede de la Casa África en Las Palmas de Gran Canaria. El libro explora la realidad de Gambia y Senegal y su impacto sobre los movimientos migratorios desde África Occidental hacia Canarias y también hacia el resto de Europa. Los saludamos ya, Jaume Portell, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Gracias a usted por atendernos. Senegal y Gambia, que son países de origen de decenas de miles de personas que viven entre nosotros en España, eso por una parte, pero miles de migrantes que huyen de sus países por tener unas condiciones económicas complicadas, ¿verdad? Así es, como dice el escritor argentino Martín Caparrós, el futuro es el lujo de los que se alimentan, y en Senegal y en Gambia ha subido considerablemente el precio de los alimentos. Había un equilibrio ya muy frágil, pero tras la pandemia este equilibrio se ha roto completamente y se ha agravado todavía más por la guerra en Ucrania. Y para poneros unos ejemplos, ha subido el precio de alimentos básicos hasta el 66% desde 2020 y evidentemente pues los salarios en Senegal no han subido un 66% en estos años, con lo cual lo que tienes es que con esta subida de precios de alimentos en otros países del continente como Burkina Faso o como en Níger esto se ha traducido en golpes de Estado. Si en Senegal no ha habido golpe de Estado es porque el ejército está mejor cuidado y porque hay muchos migrantes que mandan remesas a sus familiares para que puedan sobrevivir tanto en Senegal como en Gambia, con lo cual este ejemplo lo que genera es que muchos senegaleses y muchos gambianos digan la mejor opción para sobrevivir es poder ir a Europa, ganar un sueldo de 1.200, 1.300 euros, que es muy superior a lo que podrían ganar en cualquier empleo en Senegal o en Gambia, y mandar dinero a sus familiares. Hablamos de la situación política en Senegal, golpe de Estado de momento no, pero sí que hay cierta inestabilidad, lo hemos visto en estos últimos meses. ¿Tiene influencia también esa inestabilidad en la salida de los migrantes? Evidentemente, hay unas elecciones en febrero, el principal candidato de la oposición está siendo perseguido desde hace un par de años, ha sido condenado, ha sido perseguido con diferentes cargos, ha entrado en la cárcel, ha estado en el hospital, ha estado en huelga de hambre, ha estado en coma, su partido ha sido ilegalizado. Evidentemente este era el candidato que para muchos jóvenes senegaleses representaba la esperanza de un cambio que tenían. En el momento en que este cambio queda roto o queda embargado o suspendido, pues muchos senegaleses deciden marchar del país e incluso algunos marchan del país temiendo lo que pueda pasar en febrero, si hay disturbios,
si hay represión policial. No se sabe todavía si se va a poder presentar no Ousmane Sonko, el candidato opositor, sino su partido en general, porque ha sido ilegalizado, considerado como una organización terrorista, con lo cual evidentemente la situación política también afecta bastante. Y desde el punto de vista del gobierno senegalés, pues que se le vayan opositores y se conviertan en potenciales generadores de remesas y de entrada de dinero a Senegal, hasta cierto punto les va bien. Aquí en Canarias en particular, en Europa en general, seguimos teniendo muchos prejuicios aún que derribar. En ese momento en el que, por ejemplo, pues nos podemos cruzar, como ocurre, usted la puede haber pasado en Las Palmas de Gran Canaria, en diferentes ciudades ahora mismo de Canarias ocurre, que te cruzas con grupos de personas migrantes que que han llegado en las últimas semanas de forma en esos cayucos, nos cruzamos por la calle. Sigue habiendo prejuicios a la hora de enfrentarnos a estas personas. ¿Tenemos muchas puertas todavía que derribar en ese asunto? Sí, para mí en este debate lo más importante es empezar a cambiar las preguntas, porque siempre obtenemos las mismas respuestas, porque siempre hacemos las mismas preguntas, ¿no? Y creo que una pregunta importante que Senegal y Gambia nos ayudan a plantear, dado que son nuestros vecinos, es ¿qué haría Europa sin África? Habitualmente preguntamos qué haría África sin Europa, ¿no? Hablamos de las ONGs, de la cooperación, de que habría que mandar más cooperantes o más médicos o más profesores allí, pero realmente la gran pregunta es ¿qué haría Europa sin África? Porque la realidad, por ejemplo, de países como España es que el 94% del petróleo que consumimos cada día viene de fuera y una parte muy importante viene de África. Pero son realidades que las damos ya por descontadas y no conocemos el origen de todos estos productos que consumimos, que en muchas ocasiones son materias primas procesadas procedentes de África. Y esta riqueza que podría tener África nos la quedamos nosotros, con lo cual, más que hablar de solidaridad o de cómo acoger mejor a los migrantes, que es una cuestión importante y que hay que tener en cuenta, creo que habría que empezar a plantearse de qué manera puede haber relaciones comerciales más justas. Porque, por ejemplo, la Unión Europea tiene un tratado de pesca con Senegal que acaba el año que viene, que ha dañado considerablemente a los pesqueros senegaleses, y algunos de estos pesqueros son los que con sus pirogues, como llaman en Senegal estas pequeñas embarcaciones, van rumbo a Canarias. Este acuerdo se va a renovar el año que viene, porque si se renueva probablemente habrá más migración. En el libro empieza hablando de esto, de cómo en 2015 se aprueba este tratado y unos eurodiputados que me encontré hablaban de soluciones en origen mientras todos habían votado a favor del tratado. Y la consecuencia del tratado es la que estamos viendo en Canarias estos días. Cada vez llegan más senegaleses, más gambianos, dos países ricos en pescado, pero que cada vez comen menos pescado porque ha subido de precio, porque este pescado se ha ido al extranjero. Se va a otros lugares. ¿Por qué no se quedan en África? Es el título de ese libro. Su escritor ha estado esta mañana con nosotros. Gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo. Gracias. Bueno, nos vamos rápidamente al plato de Ponte al Día para saber con qué vienen nuestros compañeros Wendy Fuentes y Pedro Machín. Cuéntenos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. A las 12, como siempre, comienza Ponte al Día en este viernes, Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Fíjense que es la primera causa de muerte por enfermedad en nuestro país. El 90% de los casos corresponde a personas fumadoras. Hoy vamos a hablar de la prevalencia de esta enfermedad en Canarias y también de la importancia de la detección precoz. Hoy además vamos a hacer hincapié en otro asunto. ¿Cómo debemos prepararnos, cómo debemos enfrentarnos a una entrevista de trabajo? Dos recomendaciones, dos claves facilísimas. Primero, saber vendernos, por supuesto, y tener confianza en uno mismo. De todos modos, hoy en nuestro programa vamos a darles muchas más claves en nuestro espacio dedicado a la psicología. Bueno, y seguramente recordarán la calle más viral de toda Canarias, ha hecho famosísima en las redes sociales, ahí la están viendo, se encuentra en Telde, en la isla de Gran Canaria, y esas obras de arte son autoría de Salvador, un pintor de la localidad que hoy va a estar con nosotros aquí en plató y además nos va a pintar un cuadro personalizado para nosotros, así que no se lo pierda. Tenemos ganas de tenerlo aquí con nosotros en plató. ¿Qué nos trae? Vamos a hablarles también de récord Guinness, por cierto, que tienen acento canario. Vamos a mostrarles dos que les va a sorprender muchísimo. ¿Que quieren saber cuáles son? Pues no se las vamos a decir. Para eso quédense con nosotros en tan solo unos minutos porque comienza Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora.
Ahí que nos quedamos con esa incógnita. Bueno, lo veremos enseguida, a las 12, ya saben, en Ponte al Día. Vamos ahora a saludar a Edgar Cedrés, nuestro meteorólogo, que nos va a decir cuál es la previsión del tiempo para el fin de semana. Esperemos que con buenas noticias. Edgar, cuéntanos. Buenos días, Antonio. De momento no, porque va a seguir el tiempo sahariano los próximos días. Los cambios llegarán, si se cumple la previsión, el próximo miércoles. Vamos a ver qué es lo que va a suceder los próximos días, porque va a seguir con nosotros esa masa de aire cálido de procedencia sahariana, vientos de componente este afectando a medianías y cumbres, y además pendientes por lo que va a pasar en el Atlántico. Se va a descolgar una borrasca, quedará posicionada al sur de las Azores y va a condicionar el tiempo en las islas, porque va a ser que arrastre y cambie la dirección del viento del sureste, que llegue hasta nosotros algo de calima, y además van a subir las temperaturas, sobre todo el domingo y el próximo lunes. De momento eso es a largo plazo. Vamos a ver la previsión para el fin de semana. Hoy disfrutamos de una jornada soleada en todo el archipiélago, algunas brumas que persisten en parte de las costas este de Lanzarote y de Fuerteventura, en el resto luce el sol y además todavía algún termómetro supera a esta hora de la tarde, a esta hora de la mañana, los 30 grados en el aeropuerto Tenerife Sur o los 32 grados en Maspalomas, por el sur de la isla de Gran Canaria. Hoy la calima es menos importante, la tenemos hacia el suroeste del archipiélago, nos da esa pequeña tregua a la espera que en la jornada del domingo aumente su concentración. Vamos a ver la previsión para el fin de semana. Mañana va a ser una jornada muy similar a la de hoy, disfrutaremos de ambiente soleado, las únicas nubes a primeras y últimas horas en la cara norte de las islas más montañosas, no es descartable, al igual que hoy, alguna bruma matinal en costas este de Lanzarote y Fuerteventura, temperaturas sin grandes cambios, bajarán ligeramente las mínimas, hará algo más de fresco, sobre todo a primera hora de la mañana, y el viento será la alisión a nivel de costa de componente este en medianías y cumbres. Y como decimos, en la jornada del domingo notaremos algunos cambios, porque va a aumentar la presencia de calima, y eso es debido a que el viento girará al sureste, sobre todo en medianías y cumbres. La notaremos sobre todo durante la primera mitad del día en la mitad oriental, se extenderá al resto del archipiélago durante la segunda mitad de la jornada, y además al final de la tarde llegarán algunas pinceladas de nubes altas, principalmente las veremos a últimas horas en el cielo del Hierro de la isla de La Palma. Temperaturas sin grandes cambios, y a lo largo de todo el fin de semana precaución en el mar, sobre todo en las costas abiertas al norte, Antonio, porque las olas pueden superar los 2 metros de altura, y además el tiempo pues invitará a disfrutar de la playa. Tomamos nota, Edgar. Bueno, pues nada, ya sabe, la gente que tenga la posibilidad que se vaya para la playa este fin de semana. Gracias, buen fin de semana, compañero. Buen fin de semana. Bueno, y un último apunte cultural, musical. Sevilla acogió anoche la primera gala de entrega de los premios Grammy Latinos, que se celebra fuera de Estados Unidos. Una gala a la que llegaron 2 canarios con nominaciones, la palmera Valeria Castro y el gran canario Quevedo. Este último se alzó con ese premio junto a Bizarrap, el premio al mejor tema urbano del año. Es la primera vez que los Grammys latinos salen del continente americano, y el flamenco no podía faltar. Rosalía abrió la ceremonia con una canción de Rocío Jurado, poniendo el acento a distintos géneros latinos que copan los éxitos mundiales. Las colombianas Shakira y Karol G fueron las grandes triunfadoras de la noche con el mejor álbum del año. Este álbum es súper especial, a mí me cambió la vida. Y la mejor canción. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Para Shakira y Bizarrap. Este premio yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha. El productor argentino también ganó otro premio a la mejor canción urbana con Quevedo. Artistas tuvieron representación en Sevilla. Quevedo con el premio de la música urbana, siendo Quédate una de las canciones más escuchadas de este género en 2022. Y también con la nominación a mejor canción de cantautor de la artista palmera Valeria Castro, aunque sin llevarse la estatuilla. La artista italiana Laura Pausini se llevó el reconocimiento de la gala como la persona del año, unos premios que pusieron a la capital andaluza en el epicentro de la música latina en la 24ª edición de los Grammys Latinos. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las... Bueno, pues con una de las actuaciones de esa noche, de la entrega de los premios Grammy Latinos en Sevilla, les vamos a dejar por hoy. Ya saben que tenemos una nueva cita con ustedes en Atlántico Noticias el próximo lunes, como siempre, a partir de las 11 del mediodía. Que pasen buen fin de semana. Adiós. Si ve anestesia el dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy.